Bienvenido a solucionar ecuaciones cuadráticas usando raíces cuadradas. Estaremos resolviendo ecuaciones en forma de x squared más c es igual a 0. Esta es una forma muy específica donde no hay x término y estamos resolviendo estas ecuaciones utilizando la propiedad de la raíz cuadrada, que dice que la ecuación u cuadrado igual de, donde d es mayor que 0 tiene exactamente dos soluciones en las que u es igual a la raíz cuadrada de d y u es igual a la raíz cuadrada negativa de d. Y a veces esto escrito como u igual a más o menos la raíz cuadrada de d, así que lo que está intentando decirnos es si tenemos cuadrado igual 36. Entonces u igual a una raíz cuadrada positiva de 36, que es 6 y también sería igual a una raíz cuadrada negativa de 36, que es igual a menos 6. Recuerde, si cuadramos menos 6, todavía obtenemos positivo 36. Así tendremos una solución positiva y negativa. Y aviso que si d es negativo o menos de 0, que todavía hay dos soluciones, es ahora que tenemos soluciones imaginarias. Vamos adelante y miremos algunos ejemplos. Por lo tanto, que el número 1 es factorable como una diferencia de cuadrados. Vamos a avanzar y resolver esto utilizando la propiedad de raíz cuadrada. Vamos adelante y agregue 9 a ambos lados. Así que tenemos por cuadrados es igual a 9. Ahora si tenemos x cuadrados y queremos x, podemos tomar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, siempre que recordemos incluir más o menos para obtener las dos soluciones. Así tenemos x igual más o menos la raíz cuadrada de 9, lo que es 3. Y si queremos, podemos listar esto como x igual 3 y x igual menos 3, pero a menudo verás la respuesta escrita en este formulario para representar ambas soluciones. Ok, en el número 2, aviso que esto no es fabricable porque tenemos una suma de cuadrados, pero podemos utilizar la propiedad de la raíz cuadrada para resolver esto, así que restaremos 64 hexanewtones ambos lados. Tenemos x cuadrados igual menos 64. Ahora para obtener x de x cuadrado, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados y otra vez más o menos. Así tenemos x igual más o menos la raíz cuadrada de menos 1 por 64. Bien, la raíz cuadrada de menos 1 sería y, la raíz cuadrada de 64 sería 8. Tenemos x igual más barra 8y o x igual 8y y x igual 8y. Vamos adelante y miremos a una pareja más de estos. En el número 3, otra vez estamos tratando de aislar el x cuadrado para añadir 64 a ambos lados. Así que tenemos 2x cuadrados igual 64. Ahora para aislar la x cuadrados, todavía tenemos que dividir por 2 hexanewtones este problema. Tenemos por cuadrados es igual a 32. Y ahora podemos cuadrar la raíz a ambos lados de la ecuación. Más o menos. Así tenemos x igual más o menos la raíz cuadrada de 32, pero 32 hexasiemens igual a 16 por 2. 16 hexasiemens un cuadrado perfecto, tenemos x igual más barra 4 raíz cuadrada de 2. Y vamos a mirar uno más. De nuevo necesitamos aislar el x cuadrado primero, así que avanzaremos y restar 7 hexanewtones a ambos lados. Tenemos 3x cuadrados igual menos 7. Ahora necesitamos dividir por 3. Así que tenemos por cuadrados es igual a 7 terceros negativos. Ahora estableceremos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Y hay nuestras dos soluciones. Así tenemos x igual más o menos. Recuerda que no podemos dejar una fracción por debajo de la raíz cuadrada, por lo que podemos reescribirla como la raíz cuadrada menos 7 raíz cuadrada de 3, pero ahora no podemos tener una raíz cuadrada en nuestro denominador, multiplicaremos el denominador y el numerador por la raíz cuadrada de 3. Así tenemos x iguales más o menos de raíz cuadrada de. Bueno, esto sería menos 21 o menos 1 por 21 en toda la raíz cuadrada de 3 por 3. Así que vamos a tener más barra y raíz cuadrada de 21 en todo 3. De nuevo, aviso, tenemos una solución positiva y negativa. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias por ver.